Nehemías, capítulo número 1. Vamos a leer del verso número 4 en adelante. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os haré traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día lo he titulado: una responsabilidad olvidada. Ese es el tema de este día: una responsabilidad olvidada. Quiero empezar estableciendo algunos conceptos que es necesario poner para saber qué está detrás de la gran idea. Lo primero que es importante entender en este tema es que Dios nos ama a todos. Somos sus criaturas y su deseo, sin lugar a dudas, es la redención de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de todas las cosas. Cristo en la cruz del Calvario estaba redimiendo todas las cosas, todo lo creado. Esa es la idea detrás de toda la enseñanza. El segundo punto de esta idea es que Dios nos entregó una responsabilidad tan grande, una responsabilidad global, una responsabilidad de este planeta. No solamente de nosotros, sino de todo lo que hay en este mundo. Al ser humano se le entregó. Y el tercer concepto que sustenta toda la idea es que todo cambia cuando un intercesor aparece. Todo cambia cuando aparece un intercesor. Bueno, quiero, antes de ir a la porción, contarles un poco acerca de lo que sucedía en los tiempos de Nehemías. Habían pasado 70 años desde que el pueblo hebreo había sido dispersado por diferentes ciudades y habían sido llevados cautivos a diferentes lugares. Especialmente los babilónicos se habían aprovechado de aquel momento, y ahora habían pasado ya muchos años, y dentro de ese castigo que habían recibido, la deportación había sido una promesa que Dios, no una promesa, sino más bien una amenaza, diría, que Dios le había dado a su pueblo
si ellos se alejaban de él, del Señor. Pasados los 70 años, alguien, un hermano de Nehemías, llega con las noticias de cómo eran las condiciones del pueblo de Dios en Jerusalén. La noticia de que los muros de Jerusalén estaban totalmente destruidos, las puertas estaban quemadas. Era un caos, era una lástima, una desgracia la que había sucedido. Y cuando Nehemías escucha que después de 70 años nadie había pensado en términos comunitarios, a nadie se le había ocurrido pensar en términos de bendecir a sus hermanos, sucede algo muy interesante. Nehemías se conmueve, y esta es la oración que aquí hoy hemos leído. Una oración que no tiene que ver con las injusticias de Nehemías, una oración que no tiene nada que ver con lo que Nehemías era. Realmente Nehemías era un verdadero siervo de Dios, temeroso de Dios, pero que hace una oración sumamente valiosa para los tiempos que hoy nosotros vivimos. Una oración que es la respuesta, y estoy convencido por la revelación que Dios me ha confiado, estoy convencido que esta es la oración que la iglesia también debe de aprender a hacer y que ha olvidado. Pero antes de ir un poco más adelante en este pensamiento, quiero también decir que en la Biblia aparecen dos ideas. Aparece esta que acabamos de leer, pero también aparece la idea que delante de Dios cada cual es responsable de rendir su propia cuenta. Es en la Biblia donde aparece también la idea que Dios conoce las estrellas por nombre, que Dios cuenta el número de nuestros cabellos. Es en la Biblia donde aparece un Dios personal, donde esta relación con Dios es una relación personal, que Dios no tiene nietos, sino solo hijos, que el día que Cristo venga, uno será tomado, el otro será dejado. Es decir, que hay algo muy personal, que no es un combo. Ahora, ¿por qué Dios enseñó esa idea en el Nuevo Testamento? Bueno, y la enseñó desde el Antiguo Testamento de una manera muy ligera. Lo hizo con Ezequiel y lo hizo con Jeremías en un par de ocasiones. Pero para ese entonces era algo novedoso. ¿Por qué Dios en el Nuevo Testamento habla de esta relación que es personal? Lo hace sencillamente porque el Señor quería enseñarle al hombre su responsabilidad moral. Cristo le dijo a Pedro: sígueme tú. Cuando Pedro se quejaba de que Juan venía siguiéndolos, Pedro dice: Señor, ¿y a este quién lo llamó? Y el Señor le responde: ¿y a ti qué? Sígueme tú. Es decir, que el Señor enseñó de una responsabilidad muy individual, y esta, lo que representa esta enseñanza, o más bien está dirigida a aquellas personas que se apoyan en la justicia de otros, en los que se apoyan en la justicia de sus padres, por ejemplo, los que se apoyan en su herencia religiosa, los que culpan a sus antepasados por los males que hoy viven. Estaba para enseñarle a aquellos que el trato de Dios no era como ellos pensaban, de que yo tengo un padre que es pastor y por eso yo me voy a salvar. No, Cristo quería enseñar que esta relación con Dios era personal. Nuestros hijos deben saber esta realidad. Los que servimos al Señor debemos conocer esta realidad. Cuando alguien se va de la iglesia, cada uno realmente debe de saber cómo sobreedifica. No quiere decir que si alguien se ve enojado yo lo voy a seguir, sino que Pablo dice: el fundamento está puesto, cada uno vea cómo sobreedifica. Algunos van a sobreedificar oro, plata, piedras preciosas. Otros van a edificar con heno, con hojarasca, con madera.
Y al final todo será probado por el fuego y cada uno recibirá su recompensa. Otra vez la idea en el Nuevo Testamento es esta relación que es bastante personal. Ahora, antes de Jeremías y Ezequiel, este concepto personal no aparece en la Biblia. Era un trato diferente que Dios tenía con el pueblo, con su pueblo. ¿Y cómo era este trato diferente? Ustedes lo van a encontrar, y creo que este es uno de los problemas más grandes en la interpretación de la Biblia, cuando encontramos, por ejemplo, que el pueblo fue castigado por el pecado de David. Esto es algo que perturba a cualquier estudioso de la Biblia, especialmente hoy que tenemos una revelación del Nuevo Testamento que es muy personal. Y entonces decimos nosotros, that's not fair, eso no está bien. Y cualquiera que no entienda toda la revelación de la Biblia se va a tropezar en esta clase de situaciones que parecen injustas. Aparece el tema también en Josué, en el capítulo 7, si usted quiere leerlo, del pueblo, cómo fue castigado por el pecado de Acán. Acán pecó y muchos murieron a causa del pecado de Acán. Y no solamente que murieron en la guerra, sino que cuando se hizo juicio y se investigó quién era el anatema, la Biblia cuenta que murió efectivamente Acán, pero que también por el pecado de Acán murió su esposa, murieron sus niños. Y entonces eso deja a cualquier pensante, a cualquier ser humano que tenga 4 dedos de frente, lo deja perplejo ante un Dios que castiga a todos por el pecado de uno. No me voy a adentrar en toda la temática de la salvación. No voy a entrar en todo el despliegue de lo que eso representa con la muerte de Cristo, que uno fue castigado por muchos, porque los muchos pecaron, como Pablo lo habla a los romanos. Pero sí me gustaría por lo menos rascar un poquito la superficie de esta idea. El pueblo fue castigado por los pecados de otros. Si esto es así, ¿qué intentaba Dios cuando le dio a Israel este sistema de gobierno? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios intentaba? ¿Por qué Dios actuaba así? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que el Señor se deleita decapitando gente a diestra y a siniestra porque uno por allá lejos, que yo no conozco, falló? ¿Cuál era su intención? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar? Lo que Dios quería enseñar, mis amados hermanos, es el tema que hoy nos ocupa: una responsabilidad olvidada. Este tema de la responsabilidad de nuestra comunidad es esta idea de una responsabilidad de nuestra gente, de nuestro entorno. Lo que Dios quería sencillamente es que enseñarnos que todos somos responsables de todos. Lo que Dios quería dejar en el corazón de su pueblo, de su gente, es que todos somos responsables de todo. Que no solamente vale la pena responsabilizarse de uno mismo. Que no se vale solamente pensar en que mientras yo esté bien, los demás hay que vean cómo les va. Personalmente, todavía tuve la oportunidad de experimentar esta idea en la escuela a la que yo asistí cuando niño. Tuve una profesora, quizás tercer, cuarto grado, quinto grado, que yo recuerdo, o quizás séptimo grado. Ya estaba un poco grandecito, entrando a la adolescencia. Y esta profesora, y eran varios profesores que actuaban de esta manera, y es que cuando alguien se portaba mal, cuando alguien tenía un comportamiento malo, a toda la clase nos castigaban. Y entonces no nos dejaban salir
a jugar en el break, en el recreo. Entonces nosotros como niños nos enojábamos con el que hacía el relajo, con el que hacía el desorden. Nos enojábamos y entonces eso nos hacía responsables unos de los otros. Y claro, cuando alguien se quería salir de orden, cuando alguien quería hacer cosas que nos podían afectar, todos le caíamos encima. Y todos decíamos: en momento, yo no quiero perder mi recreo, yo no quiero perder mis bendiciones, por decirlo en el contexto que hoy estamos hablando aquí. Cuando uno falla, la verdad, mis amados hermanos, es que nos afecta a todos. Y esta idea se ha perdido. Y la ha perdido la iglesia del Señor. La hemos perdido porque nos hemos engolosinado, nos hemos empalagado, nos hemos aturdido, llenado, ensimismados. Nos hemos olvidado de esta responsabilidad comunitaria y hemos pensado como creyentes únicamente en nosotros mismos. La verdad es que el culpable quizás sea uno, pero todos somos responsables. El culpable puede ser una persona, definitivamente, pero responsables, mis amados hermanos, esto se ha olvidado, es que todos lo somos. La idea del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Otra vez, no solamente es una idea del Antiguo Testamento, es para el Nuevo Testamento también. Hay responsabilidad individual, sí es cierto, pero también hay una responsabilidad corporativa. Hay algo que Pablo dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que está matando a la iglesia es una mala comprensión de esta responsabilidad. Lo que está destruyendo a la iglesia del Señor es una mala comprensión de esta responsabilidad. Hoy no cuesta encontrar creyentes que dicen: cada uno dará su cuenta. Y han olvidado que el Dios de la Biblia no cambia, que ambas responsabilidades nos corresponden. Tenemos responsabilidad personal, pero también tenemos responsabilidad comunitaria. Hemos escuchado más de alguna vez decir: cada uno debe vivir su vida. Dejen que cada uno, otros quizás dicen: vive y deja vivir. Bueno, por lo menos en castellano se oye bonito: vive y deja vivir. En inglés es todavía más cruel el asunto. Los que saben inglés, ese dicho lo dicen de esta manera: live and let die. Vive y deja morir. ¿Qué les parece? Eso está peor. Vive y deja morir. Entonces, esos son dichos aún hasta de creyentes. Permítame decírselo a usted, hermano, hermana. En nuestro entorno tenemos creyentes, tenemos gente que piensa de esta manera, por Dios bendito. En una sociedad individualista, en una sociedad que cada uno piensa en sí mismo, el COVID-19 está haciendo estragos. En una sociedad donde nadie piensa comunitariamente, el COVID-19 está arrasando en todos los países del mundo. La pobreza y la escasez nos exterminarán a menos que comprendamos el mensaje completo del Evangelio. El mensaje completo del Evangelio es una responsabilidad personal, es cierto, pero también hay una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad olvidada completamente. La pandemia vino a recordarnos que nos debemos los unos a los otros. Nos vino a recordar que debe importarme mi vecino. Por Dios amado, escucha, por Dios bendito, escuche esto. Esta pandemia nos viene a recordar que no importa cuánto me cuide yo, si otro no se cuida, estoy igualmente arruinado. La pandemia nos vino a recordar que si no cuido a los demás, mi vida también está en peligro. Y esta es una responsabilidad olvidada. Ahora, ¿por qué es que se debe corregir el pecado en la iglesia? Disculpe que me brinque a lo del pecado, es que el COVID-19 es tan contagioso como el pecado.
Y es que en la Biblia el pecado aparece como levadura que leuda lo demás, que es contagioso. Y en la iglesia se debe corregir precisamente por eso, porque el pecado es viral. Porque quien mira al adúltero posiblemente piense que le está yendo súper bien, pero nadie mira el dolor de los hijos y de su cónyuge. Quizás cuando alguien ve y cuenta, los divorciados a veces cuentan como que si el divorcio fue una gran victoria que tuvieron, y lo dicen con alegría. A veces lo hacen para no dar su brazo a torcer, pero no te cuentan todo el proceso de dolor y de desesperación que les trajo aquella decisión. Así es el pecado. Y por eso en la iglesia Pablo nos manda, y el Señor nos manda a corregir el pecado en la iglesia. Ahora déjeme ir a la porción un poco. Israel perdió el rumbo cuando empezaron a tener una mentalidad individualista, cuando se olvidaron de su comunión como cuerpo, como nación, como hermanos, cuando se nos olvida que no somos solo nosotros, que todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás y lo que los demás hacen nos afecta a nosotros. En ese momento perdieron su autonomía, perdieron su tierra, perdieron la adoración que tenían en el templo, perdieron los muros, perdieron todo, fueron deportados. Y allá en la deportación hubo un hombre llamado Nehemías que rompe con la maldición del individualismo, que rompe con la maldición de pensar solo en él. Él era copero, él tenía una posición muy honrosa en el gobierno ajeno, comía bien, dormía bien, vivía bien, pero estuvo dispuesto a romper de una vez con el individualismo y rompió con esta oración que hoy hemos leído, una oración que comienza a hacerla asumiendo el pecado como que si él lo había cometido, asumiendo el pecado de todos. Y es que eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer para romper el yugo del pecado sobre nosotros. Cristo vino a hacerse responsable de todos nuestros pecados, y de esa manera venció la muerte, y de esa manera venció a Satanás y le quitó el dominio que el diablo tenía sobre nosotros. Y este es el mensaje que la iglesia debe recibir en este momento, que si empezamos a asumir responsabilidades de nuestra comunidad y de nuestra gente, de nuestra nación, de nuestro condado, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, Dios hará grandes cosas iniciando este día. La historia de Nehemías es la historia de un hombre que asumió una responsabilidad que no era suya. Él tenía que comer, tenía muy buena posición, pero los muros de su ciudad, la ciudad de sus padres, estaban destruidos. Y por 70 años nadie había querido pensar comunitariamente. Por 70 años nadie había querido pensar en los demás. 70 años queriendo construir un muro que nadie había querido poner una sola piedra. Y Nehemías llega, mis amados hermanos, y en 26 días lo levanta. Dios amado, no sé si usted me está oyendo y está entendiendo lo que el Espíritu Santo está hablando. Yo, por lo menos, yo no quiero esperar 70 años con el COVID-19. Yo no sé usted y yo no. Yo prefiero que la revelación de Dios en este momento, por el poder del Espíritu Santo, venga sobre cada creyente, sobre cada pastor, sobre cada apóstol, sobre cada profeta, sobre cada hombre con una responsabilidad ante la gente, sobre cada líder de nuestras naciones, sobre cada político, sobre todos aquellos que están tomando decisiones. Es mi oración de ahora en adelante. Es una oración comunitaria, es una oración que nos lleva a pedir y a asumir aún los pecados que nosotros no hemos cometido. Eso es lo que hoy encontramos aquí. Encontramos una oración extraordinaria. Dice la palabra del Señor, el verso 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y oiga esto, aquí es donde se rompe el yugo.
Aquí es donde se rompe y la victoria viene. Oiga lo que dijo: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Hoy la iglesia está más preocupada por criticar a sus políticos, a sus presidentes, a sus gobernantes, que en asumir su rol. Estamos más preocupados por estar señalando los lineamientos políticos de los demócratas, de los republicanos. Yo no sé cómo le hacen en su país, pero hoy los sacerdotes damos lástima en las redes sociales, peleándonos por posturas políticas. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! La posición de la iglesia, si bien es cierto, somos profetas para nuestras ciudades, pero no podemos ser profetas sin esta oración que hizo Nehemías. Nehemías dijo: esta noche hago oración día y noche, de ahora en adelante, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. No es, es que los de la iglesia tal, es que los de tal partido, es que los del otro partido. Hasta que la iglesia no se levante en el nombre de Jesús y haga esta oración que hemos olvidado, es que hemos cometido. Estos pecados los hemos, usted y yo, hemos cometido. Todos. No, es que yo soy muy santo. Ay, que lo hagan los gays y las lesbianas. Uy, que lo hagan los corruptos. Señor, cambia a los corruptos. Señor, ayúdale a esos malvados. Siga orando así y esto no se acaba. Esta es una responsabilidad olvidada, muy olvidada. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste los pecados de tus líderes políticos y lloraste delante del Señor haciendo los tuyos? Señor, hemos pecado, perdónanos, como lo hacía Nehemías. Este es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Bueno, y no solamente es liviano Nehemías para decir que hemos pecado, sino que en el verso 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo. Hermanos amados, este fue el antes y después para el pueblo de Dios. Por 70 años el individualismo estaba matando a Israel, hasta que hubo uno que se levantó diciendo: hemos pecado, nos hemos olvidado, nos hemos corrompido. Qué terrible. Este concepto lo entienden bien los dueños de casa. Los dueños de su casa, los que han comprado su casa, saben lo que significa la plusvalía, el equity. Usted sabe que cuando un vecino arregla bonita su casa, su jardín, mejora su casa, la embellece y luego la vende, la plusvalía sube. Pero no solamente la casa vendida, sino la casa que está en ese mismo bloque, en ese radio. Y lo mismo, si usted es dueño de casa, cuando usted tiene un vecino que tiene el jardín como que está en una casa abandonada, mal pintada, un carro viejo que nunca lo arreglan ahí sin llantas en el frente, usted sabe que eso afecta a la casa suya, aunque usted la mantenga bonita. ¿Usted entiende bien el mensaje? Ese es el mensaje olvidado. Esto es lo que Dios nos quiere recordar hoy. Hoy debemos regresar a la conciencia de comunidad. Hoy debemos arrepentirnos de nuestra conducta egoísta. Hoy debe de haber un clamor en la iglesia que se debe hacer otra vez. Hemos pecado, debemos comenzar otra vez. No vamos a esperar 70 años con COVID-19. La Biblia nos invita a orar por la ciudad donde vivimos, porque en la paz de la ciudad tendremos paz nosotros. Ese fue el mensaje del profeta Jeremías. Pedimos
solo por nosotros muchas veces, y Dios nos recuerda que esto no es así, que la oración no puede ser tan egoísta. No es la oración no puede ser una adoración a nuestros propios deseos. Esta crisis no la venceremos individualmente. Esta crisis se vencerá con una conciencia corporativa. Esto no se trata ni de hispanos, no se trata de blancos, de negros, de asiáticos, de europeos, etcétera, etcétera. No, se trata de la oración de Nehemías. Se trata de esta responsabilidad que se nos ha olvidado. ¿Saben algo? Termino con esto. Todo cambia cuando un intercesor aparece. Qué poderoso esto. Lo voy a repetir. Todo cambia cuando un intercesor aparece. For 70 years, por 70 años, nadie lograba avanzar ninguna tarea en la obra de Dios en Jerusalén. Pero apareció un intercesor. Alguien comenzó a orar, no para que le dieran un aumento en el trabajo. Oh, please listen. No por su siguiente auto nuevo. No únicamente por sus intereses. Alguien se quitó el traje del individualismo y comenzó a interceder. Es el pueblo al final, hermanos. Es el pueblo de Dios que debe echarse al hombro tal responsabilidad. Es el creyente santo que debe abrazar su ciudad y su nación para presentarla delante del Señor. Es la intercesión de los santos que cambiará el rumbo de esta crisis. Es la conciencia corporativa la que nos va a salvar. Es este mensaje que hoy debemos poner en nuestro corazón. Jesucristo dijo en su palabra: si dos se ponen de acuerdo, si dos entienden esto y se ponen de acuerdo, yo voy a hacer lo que quieran. Si solamente dos se ponen de acuerdo, Cristo está hablando que hay temas corporativos, hay cosas, hay una responsabilidad de todos, cada creyente haciendo suyo el pecado de su vecindario, de su ciudad, de su condado, de su estado, de su nación. Es la respuesta para el COVID-19, es la respuesta para el pecado de la iglesia. Esta es la respuesta, esta es la voz profética para este tiempo que Dios nos manda. Es una voz profética. Hoy debemos adoptar nuestra nación. Hoy quizás algunos seamos inmigrantes, pero como tales debemos orar por la nación donde fuimos traídos o donde estamos viviendo. Probablemente te han discriminado, has sufrido abuso laboral, quizás has tenido muy malas experiencias, pero hoy debemos orar por los Estados Unidos. Y usted en Guatemala debe de orar por Guatemala. Olvídese quién está en el poder. En El Salvador, deje de estar peleando ya de qué partido y de cuál partido. Comencemos a hacer iglesia, for God's sakes. Por amor de Dios, stop that nonsense. Paremos esas estupideces y volvámonos a Dios de todo corazón. La iglesia debe regresar a ser la iglesia. La iglesia debe de hacer la oración olvidada de Nehemías. Hoy es día de arrepentimiento. Grandes cosas sucederán cuando los justos clamen. Porque grandes cosas sucedieron cuando los justos clamaron por su nación. Esta responsabilidad ha sido totalmente olvidada por los responsables de ofrecer, como dice Pablo a Timoteo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nos pusimos a criticar a las demás iglesias. Nos hemos puesto a criticar los ministerios, otros ministerios, a criticar a otros creyentes. Nos hemos dedicado a comentar en las redes sociales lo que es correcto, lo que no es correcto. Nos hemos convertido en la iglesia de la opinión. Tenemos una opinión para todo. Perdemos el tiempo para criticar a los que no piensan como nosotros. Muchas veces, si somos pastores, con el fin de ganar adeptos.
Si el evangelio no gana a las personas por ser el evangelio, la guerra entre ministerios jamás ganará a nadie. Hemos invertido tiempo en despreciar a los que han logrado más que nosotros para no sentirnos fracasados, como si estuviéramos en equipos diferentes. Estamos gastando la vida en el amarillismo evangélico, siguiendo charlatanes, pues nos gusta el drama, por no decir el chisme. Hay una oración y una responsabilidad que se nos olvidó: la oración de Nehemías. Hemos pecado, nos hemos corrompido. Es la misma oración que hizo Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Hemos pecado, nos hemos olvidado de ti, nos hemos descarriado. La misma oración de Esdras. Esta es la responsabilidad que nos está matando hoy. Se nos olvidó. Hemos sido egoístas esperando que Dios nos bendiga a nosotros y que los demás se mueran. Dios no obrará de esa manera. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En la paz de nuestra ciudad tendremos paz nosotros. Hoy que se levanten los justos intercediendo por su ciudad y veremos cambios inmediatamente. Hoy que se levanten los santos invocando a Dios sobre su condado, sobre su departamento, sobre su ciudad. Que se despierten los intercesores a favor de su nación. Quizás hoy hay personas que han vivido una vida egoísta y hoy quieran darle su vida a Cristo. O quizás creyentes que nunca han pensado en nadie más sino en ellos. Este es el tiempo de ser la iglesia de Cristo. Vamos a orar.